Ustedes su ubicación, por favor. Es una gran alegría que podamos comenzar esta importante materia. Sin ninguna duda, usted va a ser bendecido y enriquecido en estos días, no por lo que yo le pueda transmitir, sino por la luz de la misma palabra que va a traernos para una mayor eficacia. Aquellos que predican, aquellos que enseñan en la escuela dominical, los que trabajan con los niños, con los jóvenes, lo necesitamos, sin ninguna duda. Estamos estudiando una materia que considero de grandísima importancia que todo cristiano debería hacer y tratar de hacer lo más profundo posible. Nosotros vamos a estar apenas 4 días aquí, y estos 4 días no van a ser lo suficiente para abordar la riqueza de la materia por lo que tenemos para estudiar, porque cuando nosotros estamos hablando de hermenéutica, la ciencia de la interpretación de la Biblia, cómo tengo que interpretar los textos, usted se va a encontrar con textos históricos, textos poéticos, textos proféticos. Usted se va a encontrar con un campo grande de diferentes textos y que cada uno tiene su regla de interpretación. Algunas cosas vamos a ir estando viéndolo, algunas nos van a quedar en el tintero, pero vamos a mirar cómo estudiar un salmo, por ejemplo. ¿Cómo se estudia un salmo? ¿Cómo se estudia la profecía? ¿Cuáles son las reglas para estudiar una profecía? No es simplemente agarrar y mirar una profecía y ya ubicarla donde me parece, donde quiero. Ahí cometemos gravísimo error. ¿Cómo se estudia un proverbio? ¿Se puede hacer una doctrina de un proverbio? ¿Se puede tomar un proverbio como fundamento doctrinal? ¿Cómo se estudian las parábolas? Ahí donde se cometen muchísimos errores de interpretación. Ni la más mínima idea a veces se tiene cómo estudiar una parábola. Bueno, vamos a tratar de mirar a través de estos días esto, para sacar el mejor provecho de la palabra de Dios para nuestra vida espiritual, pero también para nuestro servicio. Algunas proyecciones vamos a hacer, pero antes de entrar en las proyecciones, y vamos a ir trabajando con ellas y con el material, usted ya tiene su material en mano. Algunas cosas voy a saltear, algunos textos no vamos a leer por el tiempo, pero yo le pido por favor que usted aproveche al máximo el material, estudie, leas todos los textos y, como fue dicho, haga la preguntita, lógicamente para aprovechar el tiempo de la escrita. Si no la podemos responder hoy, la respondemos mañana, en algún momento de la clase o de los días la respondemos para tratar de tener la claridad de lo que vamos a ir trayendo en el decorrer de estos días. Muy bien, vamos a ir a la primera proyección. Aquí creo que esto lógicamente sabemos, y ahí tenemos una serie de versículos y conceptos. Consideramos que hay 3 grandes maneras a la cual Dios nos habla y se revela al ser humano. La primera cosa es a través de la creación. Pablo va a tomar este capítulo 1 de una manera muy fuerte en cuanto al evangelio, a la revelación de Dios en el ser humano y al estado perdido y pecaminoso del ser humano, que no tiene excusa, porque una de las maneras que Dios se revela es a través de la creación. Ese texto que usted tiene allí, cuando Pablo aborda esto, él está diciendo que la creación es la revelación poderosa de Dios. El ser humano puede conocer atributos de Dios a través de la creación. En segundo lugar, que esto lo vamos a abordar bastante, esto lo vamos a tocar hoy bastante,
La segunda gran revelación de Dios al ser humano es a través de Cristo, primero a través de Cristo. Dios se revela a través del Señor Jesús. Y la tercera manera, usted puede colocar por favor Hebreo, porque yo no sé si lo voy a volver a tocar, no creo que lo toque más este texto. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Poquitito, volvemos atrás todavía. No lo vamos a leer los textos, solo dejamos por ahora. Yo te voy a decir cuando colocamos los textos así, ganamos un mejor tiempo, ¿ok? Volvemos al primero, ok, ahí está. La tercera manera de Dios revelarse, y es justamente lo que vamos a estudiar nosotros, es a través de la Escritura, a través de la Escritura. Entonces son las tres maneras que Dios se revela. Entonces lo que nosotros vamos a tratar de trabajar en estos días es la Escritura, la palabra, y el centro de la palabra, la revelación, que es Cristo mismo. Ese sería lo más fundamental. Vamos a aprovechar, vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a leer uno de los textos. Segunda de Timoteo, usted lo tiene, ese texto creo allí, en el inicio. Segunda de Timoteo, vamos a leer el capítulo 2, segunda de Timoteo. El versículo 15, 2:15. Ahí usted tiene, por medio de la Escritura, ahí tiene 2 Timoteo 3, que ese sería otro texto, que por ahora lo dejamos. Así que usted mire la cantidad de textos que tiene que ir anotando para luego leerlo. Pero vamos a leer 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Pablo le dice a Timoteo, el líder de la iglesia de Éfeso: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo está escribiendo su última carta desde Roma y le da los últimos consejos a su hijo espiritual. Y cuando leemos estas dos cartas, que tienen un lapso entre la primera y la segunda, un año, un poco más de un año entre una carta y la otra, y en las dos cartas tiene un altísimo contenido del consejo de lo que él debe hacer como líder de la iglesia. Y el texto clave está en el capítulo 3 de la primera carta. Él le dice que le escribe para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. En la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, y tiene que saber conducirte. Y una de las cosas que el apóstol va a usar, una de las palabras que va a usar en estas cartas, es la palabra fe. Fe. Y cuando él usa el término fe, tiene un altísimo contenido con la verdad. La palabra fe, esto es uno de los temas que también vamos a estudiar en la hermenéutica. La palabra individual se estudia en el conjunto de la oración. Yo no puedo tener un mismo concepto de una palabra saltando la oración, porque una palabra puede cambiar su significado en el uso de la oración, en el uso del escritor. Por ejemplo, la misma palabra fe tiene por lo menos 4 usos distintos en la Biblia. Fe tiene que ver con la confianza en lo que Dios ha hecho, pero fe tiene que ver también con el conjunto de verdades a la que yo me fundamento. Fe tiene que ver con un don específico, especial, que Dios nos da por medio del Espíritu. Entonces ahí usted ve 3 veces usado de una manera distinta una misma palabra, que es la palabra fe. Así un montón de palabras. Y cuando Pablo usa la palabra fe en las cartas de Pablo a Timoteo, cuando Pablo escribe esta carta, él está dirigiéndose a las verdades, o sea, al conjunto de verdades eternas. Y entonces Pablo le da este consejo acá. En este capítulo Pablo le da
14 exhortaciones a Timoteo. 14. Aquí hay 14 exhortaciones. Y la que yo acabo de leer es una nada más. Es una de las 14 que hay en este capítulo. ¿Y cuál es la exhortación? Procura con diligencia, con prontitud, con rapidez, con esfuerzo, presentarte a Dios aprobado. Esta palabra quiere decir que ya pasó la prueba, aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque usa bien. Esa palabra significa trazar bien. Siempre, ustedes me van a escuchar mucho en mis predicaciones, en todos los estudios bíblicos, siempre yo trato de explicar la palabra que estoy resaltando. ¿Qué significa? Si no, no nos queda la idea clara y concreta. Cuando él dice usa bien, esa palabra usar significa trazar, cortar, medir. Esa palabra era usada históricamente para varias cosas y que siempre tiene que ver con trazar. Por ejemplo, lo que sería para nosotros hoy un agrimensor, el que mide correctamente y no está ni para un lado ni para otro, exacto, bien exacto. Entonces, usar bien es exactamente lo que Dios quiere decir. Yo no puedo inclinarme ni para un lado ni para el otro, de lo que me gustaría o lo que no. No, trazarla bien es exactamente lo que Dios quiere decir. Eso es trazar. Ahora, oiga esto, observen esto. Mayormente cuando nosotros usamos el concepto de prueba, es dificultades, luchas, necesidades. Ahora, aquí la palabra aprobado es pasar por la prueba escritural. No es pasar necesidades, luchas de la vida. No. Aquí está diciendo el apóstol Pablo, pasar por la prueba de la escritura. Ahora, si yo paso por la balanza de Dios en esta noche, ¿cómo interpreto la Biblia? ¿Cómo transmito la Biblia? ¿Cómo transmito la verdad? ¿Salgo aprobado o no? La prueba no siempre tiene que ver con las luchas. Aquí, la prueba tiene que ver cómo trazo la palabra, cómo transmito la palabra. Ese es el concepto de lo que Pablo está diciendo. Entonces, la hermenéutica es una herramienta que nos va a ayudar para que tracemos bien la palabra, para transmitirla, o mejor dicho, primero interpretarla, luego transmitirla, para luego llegar a la aplicación. Interpretación es fundamental para la hermenéutica. Pasamos al otro gráfico. Quería solamente tomar ese texto, podríamos tomar mucho, pero el tiempo nos es limitado. ¿Por qué necesitamos la revelación escritural? ¿Por qué la necesitamos? Hermano, toda esta noche va a ser prácticamente casi una introducción. ¿Por qué necesitamos? La revelación escritural nos da a conocer quién es Dios. Conocemos a Dios. En segundo lugar, conocemos Cristo, conocemos el Salvador. Tercero, conocemos el plan de salvación y que nos está revelando en la progresión de la revelación a través de los patriarcas, a través de las figuras tipológicas, a través de los pactos y los profetas.